¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas, pero de las 10 jugadas un partido fue anulado, es decir que fueron 9, y de las 9 acertamos 3, es decir tuvimos un 33% de efectividad. Bajamos el promedio, no nos fue bien, espero mejorar por este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 23 de julio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina, el encuentro de Defensa y Justicia versus Sarmiento. Veamos si hay bajas. Defensa y Justicia no tiene bajas y Sarmiento tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros le va bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Sarmiento, de los últimos 5 encuentros, Sarmiento tiene 3 derrotas, 1 victoria y un empate, así que Sarmiento no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Sarmiento, segunda victoria para Sarmiento, 1 victoria para Defensa y Justicia, tercera victoria para Sarmiento y cuarta victoria para Sarmiento, es decir que Sarmiento es el favorito. Veamos cómo le da Defensa y Justicia como local, y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local. Y Sarmiento, y Sarmiento como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Sarmiento no juega nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Defensa y Justicia está en la posición 6 con 41 puntos y Sarmiento en la posición 11 con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Defensa y Justicia y un 18% a que gana Sarmiento. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o que le apuestas. BetBuilder o que le apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrá 9 corners. Recuerden, BetBuilder o que le apuestas, más 1.5 goles y más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Supercopa de Bélgica. El encuentro entre el Antwerp versus el Mechelen. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Antwerp de los últimos 5 encuentros, el Antwerp tiene 1 victoria, 1 derrota, 3 empates. Es decir que el Antwerp viene jugando irregular. Y Mechelen de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Mechelen viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Antwerp, segunda victoria para el Antwerp, tercera victoria para el Antwerp, cuarta victoria y 1 victoria para Mechelen, es decir que el Antwerp es el favorito. Veamos cómo le da al Antwerp como local, y el Antwerp como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que se podría decir que el Antwerp como local juega bien, y Mechelen como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que juega bien como visitante y como mínimo hace gol. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Antwerp y un 13% a que gana Mechelen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Antwerp y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al Brasileirão, a la Serie A de Brasil, el encuentro entre Santos versus el Botafogo. Veamos si hay bajas. Santos tiene 4 bajas, 5 bajas, y Botafogo también tiene 5 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros, Santos tiene
3 derrotas, un empate, una victoria, así que Santos no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Botafogo, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, una victoria para Santos, segunda victoria para Santos, un empate y tercera victoria para Santos. Es decir que Santos es el favorito. Veamos cómo le va a Santos jugando como local. Y Santos jugando como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Santos no juega nada bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 4 victorias, un empate. Así que Botafogo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Botafogo está en la posición 1 con 39 puntos. Y Santos está en la posición 15 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Santos y un 44% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Botafogo. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Premier League de Egipto. El encuentro entre el Pyramids versus el Al Ahly. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Pyramid, de los últimos 5 encuentros, el Pyramid tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Pyramid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Y el Al Ahly, perdón, veamos el Al Ahly. Y el Al Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que Al Ahly viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Ahly, segunda victoria para el Ahly, tercera victoria para el Ahly, una victoria para Pyramids y cuarta victoria para el Ahly. Es decir que el Al Ahly es el favorito. Veamos cómo va al Pyramids como local. Y el Pyramids como local tiene 5 victorias de 5. Se hace fuerte jugando como local el Pyramids. Y Al Ahly como visitante tiene 4 victorias, un empate. Así que Al Ahly juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Al Ahly está en la posición 1 con 82 puntos. Y el Pyramids en la posición 2 con 70 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Pyramids y un 50% a que gane el Al Ahly. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Al Ahly. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la liga de Islandia, el Vesta de Elite Karla. El encuentro entre el Reykjavik versus el Víkingur. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Reykjavik de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Reykjavik viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Víkingur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que el Víkingur viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Víkingur, una victoria para Reykjavik, un empate, segundo empate y segunda victoria para Víkingur. Es decir que Víkingur es el favorito. Veamos cómo le va a Reykjavik como local. Y Reykjavik como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y Víkingur como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Víkingur no juega nada bien como visitante. Bueno, juega bien como visitante, solo tiene una derrota, disculpen. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Víkingur está en la posición 1 con 38 puntos y el Reykjavik en la posición 4 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Reykjavik y un 37% a que gana el Víkingur. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Víkingur y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble. Visita
y 2 más. Nos vamos a los siguientes encuentros y nos vamos a los amistosos. El encuentro, un momento, para aquí el encuentro. El encuentro del Fulham versus el Brentford, dos equipos de la Premier League. Veamos si bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Fulham de los últimos 5 encuentros, el Fulham tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Fulham viene jugando irregular. Y Brentford de los últimos 5 encuentros, Brentford tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Brentford viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brentford, una victoria para el Fulham, segunda victoria para Brentford, segunda victoria para Fulham y tercera victoria para Brentford, es decir que Brentford es el favorito de jugar a Fulham como local, y Fulham como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Fulham juega irregular como local y Brentford como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Fulham juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Fulham y un 53% a que gana Brentford. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente amistoso y nos vamos al encuentro de Newcastle versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Newcastle viene jugando bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, así que el Aston Villa también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Aston Villa, una victoria para Newcastle, segunda victoria para Newcastle, segunda victoria para Aston Villa y un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Newcastle como local, y Newcastle como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Newcastle juega bien como local. Y el Aston Villa como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Aston Villa no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Newcastle y un 27% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos ahora al siguiente amistoso y nos vamos al encuentro entre el Milan versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Milan viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Real Madrid viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Real Madrid, segunda victoria para Real Madrid, una victoria para el Milan y tercera victoria para Real Madrid, es decir que están igualados. Veamos cómo le va el Milan como local. Y el Milan como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Milan juega bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Real Madrid no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Milan y un 45% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no marcan, ambos equipos no anotan. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre Melgar versus Sporting Cristal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Melgar de los últimos 5 encuentros, Melgar tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Melgar viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates,
2 victorias, 1 derrota, es decir que Sporting Cristal también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Sporting Cristal, 1 victoria para Melgar, segunda victoria para Melgar, segunda victoria para Sporting Cristal y un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Melgar como local, y Melgar como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Melgar juega bien como local y como mínimo hace 2 goles como local. Y Sporting Cristal como visitante tiene 4 empates, 1 victoria, es decir que Sporting Cristal juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Melgar está en la posición 2 con 10 puntos y Sporting Cristal en la posición 3 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Melgar y un 23% a que gana Sporting Cristal. El pronóstico para este encuentro es Melgar gana cualquier mitad. El pronóstico es Melgar gana cualquier mitad. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Suecia. A la liga de Suiza, disculpen. Está la liga de Suiza. Aquí está la Superliga o la Super League. El encuentro del Young Boys versus el Lausanne. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Young Boys juega bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 3 goles. Y la Lausanne de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Lausanne juega irregular, pero vemos también hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Young Boys, un empate, segunda victoria para Young Boys y tercera victoria para Young Boys, es decir que Young Boys es el favorito. Veamos cómo le va a Young Boys como local, y Young Boys como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, y Lausanne como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Lausanne no juega nada bien como visitante. En la tabla de posiciones, esta es la primera fecha, así que casi todos tienen 0 puntos. Como ven aquí, es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Young Boys y un 9% a que gana Lausanne. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Young Boys y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si es nuevo al canal y te están gustando los videos, os dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro las redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.